Hola, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que tratamos de abrir un poco nuestra mente, de entender algunos temas desde otras perspectivas, pero sobre todo en un espacio en el que debatimos por un lado, pero también escuchamos los testimonios de algunas personas, las historias que nos quieren compartir. Hoy vamos a tener un programa mucho más explicativo en el cual vamos a analizar algunas pinturas, algunos libros, algunas figuras que nos transportan o mejor nos conectan con el fenómeno ufológico y que nos van a demostrar que desde tiempos antiguos este fenómeno estaba presente no solo en la sociedad, sino también muchos dirán, en la imaginación. Bueno, recuerden que lo que pensamos tiene que venir de algún lado, porque lo hemos visto, porque es una referencia, porque creemos en ella, en fin. Pero este programa de hoy va a ser una clase y será una clase porque tengo un invitado que ustedes ya conocen muy bien. Él es Camilo Manjarres, profesor. Cami, muchas gracias por estar aquí nuevamente en Ventana al Misterio. Hola Joana, ¿cómo vas? Un placer estar nuevamente contigo, un placer compartir con cada uno de tus espectadores y nada, feliz por estar aquí y esperemos que sea una clase bien agradable sobre fenómeno OVNI. Así es, Camilo, ya se los he presentado varias veces aquí en este espacio, es profesor, profesor de colegio, profesor universitario, y él lo que hace es que a este chico le encanta el tema del misterio y a través pues, de sus investigaciones va recopilando estas historias desde muchos campos. Hemos hablado aquí de fronteras de la ciencia, hemos hablado aquí de conspiración con él, y hoy este tema, que es un tema ovni, pero que lo vamos a analizar desde la historia un poco, Camilo. Claro que sí, de hecho, como tú muy bien lo mencionabas, hace poco yo di una clase en la Universidad Distrital sobre historia y yo enfatizaba mucho sobre el pensamiento crítico. Y de hecho, en este programa de esta noche o en este día, donde sea que nos estén observando, vamos a analizar muy bien estas pinturas religiosas, estos cuadros y algunos textos que quizás para algunas personas pueden ser polémicos, ¿no? Porque dirán como, bueno, de pronto es quizás un ave, quizás es la representación de un ángel, pero ¿qué ocurre si nosotros vemos estas imágenes y lo traemos con los ovnis que hemos visto en la actualidad? Podemos decir como, hey, quizás estas personas o estos pintores observaron algo antiguamente y lo dejaron plasmado para la posteridad. Entonces, es un trabajo riguroso que existe, que está en los cuadros, no lo estamos inventando ni tú ni yo. Entonces, simplemente es tener un pensamiento crítico, debatir y sacar una conclusión. Así es, Camilo, y por eso vamos a iniciar. Ustedes aquí irán viendo en las imágenes precisamente eso de lo que nos hablaba Camilo. Esas pinturas, esos textos en los que se parece, se reflejan naves de otros planetas, naves que representan quizás un objeto volador no identificado y que recuerden que el arte también es una manera de interpretar la realidad, ¿no? Entonces, vamos a ir explicándolos, Camilo. Empecemos con este porque tenemos una lista larga, unos muy famosos que quizás ustedes ya han visto por ahí en redes sociales, han escuchado en otro programa, en fin, pero vamos a ir tratando de desarrollar estos paso a paso, a ver hasta dónde nos da el tiempo y si no, pues hacemos una segunda versión. Iniciemos con este libro, Camilo. Sí, mi querida Joana, pues bueno, como tú muy bien lo mencionabas, este libro que están observando nuestros oyentes se trata del texto conocido como el Prodigium Liber. Es un texto que inicialmente recopila la información y los datos que dejó plasmado un historiador romano, un historiador que se llamaba Tito Livio. Este historiador se encargó de recopilar todos los fenómenos extraños que estaban ocurriendo en Roma y precisamente sobre lo que es Italia hoy en día. Mencionaba sobre fenómenos extraños que ocurrían en el cielo, hasta fenómenos extraños que ocurrían quizás en las ciudades o en los pueblos cercanos. ¿Qué ocurre? Este personaje, como lo he mencionado, que se llama Tito Liberio, decidió pues recopilar estos relatos
y con el paso del tiempo llegó otro personaje que se llama Julio Obsequio. Este señor, que también era un historiador, pues toma el trabajo de Tito, decide publicar este texto y qué es lo curioso y lo bastante extraño, que hay una imagen en este libro el cual se describe un ovni y muy bien, gracias, como tú lo estás mostrando, como aquí Ahí, nuestros oyentes estarán observando en el cielo, en la parte de arriba, más o menos parte izquierda de sus pantallas, observarán como una ujú, esfera, como un círculo en el cielo y según estos dos historiadores, eran fenómenos que estaban ocurriendo en lo que hoy en día es Italia en el año 249 antes de Cristo al año 12 antes de Cristo. Lo curioso que es que hay varios registros que mencionan estos objetos voladores que no se conocen qué eran. Algunos ujú, académicos, historiadores, hasta estudiosos del arte, mencionan que quizás se trataba simplemente de representaciones de ángeles, de aves o de algún evento natural. Pero lo curioso y lo particular es que si tú detallas, mi querida Joana, vemos que hay un carruaje con caballos, hay una persona en el sí. carruaje y hay una rueda, ¿no? O sea, pues está la rueda y el objeto que está en el cielo es literalmente esférico como la rueda. Entonces, la persona, en este caso, Tito Livio, que fue el que publicó este libro y describió, bueno, todo lo que estaba observando, vio claramente algo totalmente circular en el cielo y lo dejó plasmado. Así es, y es muy interesante además porque en esta imagen se representa, como tú muy bien lo decías, se ven los caballos, pero parece ser una batalla campal. Por eso también a mano derecha se ve como una especie de juego en esa plaza, pero lo cierto es que si en teoría representara un ángel o un fenómeno natural, sí es muy curiosa la forma redonda, esférica que se le da a este dibujo que está en la parte izquierda de sus pantallas, lo que lleva a pensar, por supuesto, que se puede relacionar con el fenómeno ufológico y además porque lo que nos decía Camilo, este es un libro que relata precisamente los hechos que se podían haber vivido en esa época, precisamente allá en ese territorio. Entonces es muy interesante. Vuelvo y les repito, la interpretación que se le da al arte puede ser múltiple, pero vamos a ir dándonos cuenta poco a poco en este recorrido por estas pinturas y libros que uno, si se pone a pensar y observar detalladamente, las figuras son muy representativas al imaginario que todos tenemos de un objeto volador no identificado. Puede ser cualquier cosa, y aquí es cuando yo siempre les digo, ovni no significa que sea extraterrestre, o sea, que sea de los marcianitos que nos pintaron en Hollywood o algo así. No, es algo que no podemos identificar. Un objeto que va volando por el cielo, del cual no tenemos ni idea, no sabemos sus características y por eso se le llama así. Camilo, ¿algo más que decir sobre este caso o continuamos en el segundo caso tan interesante que tenemos? Sí, pues de hecho, como tú lo mencionabas, aunque en este programa de hoy no lo vamos a mencionar, pero ya que lo recuerdo, hay un acontecimiento que fue en Alemania, en Nuremberg, que se trata de la batalla de Nuremberg de 1561, si no estoy mal. ¿Y qué ocurre? Lo traigo a colación con este texto, ya que en esa batalla de Nuremberg, que es un cuadro que también las personas, si quieren, ya mismo lo pueden buscar, se llama La batalla de Nuremberg de 1561. Un pintor alemán registra que en el cielo hay como unos ovnis, como hay unos objetos voladores no identificados, y que él mismo describe que están batallando, porque él observa que destilan fuego, que unos se estrellan en el piso, demás, y que tenían forma geométrica, los describe totalmente geométricos. Pero ¿qué ocurre? Este cuadro, bueno, este texto que tiene esta representación gráfica, podemos comprender que, bueno, como tú mencionabas, quizás si fuera un ángel, ¿por qué lo representan de una forma esférica que tiene similitud con la rueda que estamos viendo del carruaje? Entonces, ¿yo qué puedo decir? No estoy diciendo que sean seres extraterrestres, como tú lo mencionabas, seres verdes, rojos, marcianitos, sino simplemente que quizás ya había tecnología en la antigüedad desde hace mucho y pues la historia lo ha venido censurando.
Y un claro ejemplo sería pues este acontecimiento de este historiador romano, Tito Livio, que fue el que observó esto y lo dejó plasmado. O simplemente no sabían interpretar este tipo de fenómenos. Eso también puede suceder. La poca información nos lleva a simplemente dejar de lado estos fenómenos o no saberlos explicar y quizás por eso también se pueden presentar. Pero bueno, vamos con el siguiente, Camilo, y es esta imagen que a mí también me parece realmente impactante. Ustedes ven ahí en la parte superior, súper clara, nuevamente un objeto redondo, muy grande, con una cantidad de detalles finamente diseñados o pintados mejor. ¿Y de qué se trata esta pintura? ¿De quién es y qué año representa, Camilo? Y claro que sí, pues como estamos observando, esta pintura se conoce como el libro de las buenas costumbres, que fue un texto que fue publicado o fue escrito en el año de 1338. ¿Y qué ocurre? Este texto prácticamente mencionaba cómo ser un buen cristiano, si es que uno puede ser una buena persona, o sea, en todo sentido. Entonces mencionaban que tener buenos modales, el comportarse bien a la hora de cenar, bueno, todas las buenas costumbres de un buen cristiano para esta época, ¿no? Para 1338. ¿Qué ocurre? Entre sus grabados y sus textos se encuentra esta imagen que estamos observando, que como tú muy bien mencionabas, tiene una forma pues prácticamente esférica, con unos detalles bastante interesantes, que con el paso del tiempo pues ha dejado pensando a varios académicos, historiadores, conocedores del arte, porque no comprenden qué quería reflejar el autor con esta pintura. Algo curioso es que, digamos, si podemos decir que quizás fue un ángel o aves, es muy raro porque si tú ves en la parte de arriba, en el cielo, donde está azul, se ven como unas manchitas que uno podría decir o son nubes, o son aves, o pues no sé, son ángeles, pero en especial este es totalmente esférico, es diferente a los demás. ¿Por qué recalcan la importancia de este objeto? Y si tú miras muy bien, en la parte inferior tiene como una abertura, tiene como un huequito, o sea, tiene detalles muy precisos para que sea una metáfora o para que sea una representación de algo que no está ahí, o sea, es muy extraño que se esfuercen tanto en algo que no está en ese momento y que están representando. Como lo he dicho, este Sí. texto se llama El libro de las buenas costumbres, publicado en el 1338, y no sé, mi querida Joana, si lo puedes otra vez ampliar la imagen para mostrar una Claro cosa que sí. a los oyentes. Ahí está, Y, ahí lo pueden ver. y te comparto, ya que me acabo de dar cuenta, si observas a las personas que están en la parte de arriba, como en una montaña, o bueno, como en unas rocas, están Sí, observando también el disco o este círculo, y en especial la persona que tiene como algo azul en la cabeza y como una bata ujú, como rosada, como piel, tiene como una característica como de observar, como de asombrarse, ¿no? estar O sea, exacto, es bien chévere. anonadado. Ajá. Y como yo te digo, es del 1338. Entonces aquí nosotros debemos preguntarnos qué estaban observando y qué, o sea, cuál era la importancia de lo que estaban viendo, porque lo Ujú. dejaban plasmado para la posteridad. Sí, es bien interesante encontrar este análisis, Camilo, porque es lo que tú dices. Muchos, obviamente, siempre buscando buscarle la razón o poner estas historias con toda la racionalidad, pues dicen, "Ah, es pintura, aquí no pasa nada, no hay nada extraño", pero cuando entramos a analizar, pero sobre todo a darnos cuenta de características muy similares que actualmente relacionamos el fenómeno ovni con ellas, pues podemos encontrar precisamente esas similitudes dentro de estas pinturas. Y es cierto, es muy interesante esta figura porque es un disco muy grande, uno, dos, la entrada, por decirlo ahí, que tiene por debajo, pero sobre todo el asombro de las personas que están en aquella montaña también nos lleva a pensar que quien dibujó esto, pues nos quería mostrar precisamente la altura o sí, la altura a la cual se encontraba este objeto, porque los que están a un lado parecen estar como en una montaña. Entonces es bien interesante esto, que además es un libro,
cristiano en el que nos hablan precisamente del tema de las buenas costumbres, de cómo tener moderación, de cómo tener obediencia, de cómo tener humildad, en fin, de una cantidad de cosas que la gente, entre comillas, debería cumplir para ser un buen cristiano. Les recuerdo aquí que el fenómeno ufológico en la historia también ha estado muy relacionado con algunas situaciones que han sucedido en la religión. Muchos hablan, por ejemplo, de la famosa estrella de Belén, que no era una estrella sino un ovni, de la aparición del Espíritu Santo a la Virgen María, incluso de todas las apariciones marianas y los elementos que se pueden relacionar con el fenómeno ovni. Aquí los invito a que vean un video que tengo en este canal de YouTube que precisamente está en el que estamos hablando con Lourdes Gómez de las apariciones marianas y la similitud que tienen con el fenómeno ufológico, y me parece interesante precisamente relacionarlo con este texto porque este es un texto cristiano en el cual podemos encontrar esa figura tan particular y allí empezar también a entender que esto no es tan extraño como nos pareciera, Camilo. Claro, y de hecho, ya que yo lo recuerdo, yo te coloco un ejemplo y bueno, te hago la pregunta y de paso le hago la pregunta pues a nuestros espectadores y que por favor la dejen en los comentarios que lo estamos leyendo. Y es que en ese momento, bueno, cuando estaban pintando o recreando esto, ¿tú, tú te esforzarías tanto en recrear algo que no está ahí o simplemente lo pintarías con la forma de un humano pero con alas, ¿no? Representando un ángel, digamos. Si yo quiero, o bueno, yo lo haría así, si yo quiero representar algo que no está pero que es divino, pues puedo tomar la forma de unas alas, como la forma del ángel, y con la similitud del humano, como hemos visto varias pinturas de ángeles que prácticamente tienen características humanas, y listo, estoy colocando algo que no está ahí pero pues lo detallo con las características humanas, con el toque angelical y nada más. Pero el por qué esforzarme en pintar algo que no está, y si nosotros lo vemos, tiene hasta líneas como rectas, como si fuera algo metálico. Está el círculo, las líneas, o sea, es muy extraño que se hayan esforzado tanto en algo que no estaba. O sea, era más fácil hacer un ángel, o bueno, una persona con alas y hacerlo pues como lo hemos visto a lo largo del tiempo ángeles perfectos y ya. Pero aquí vemos los trazados perfectos, o sea, líneas, círculos, Sí. el color, o sea, es muy extraño. O sea, ¿tú te esforzarías para hacer algo así o simplemente harías a la persona y las alas? Más allá de eso, Camilo, yo creo que el arte es la representación de lo que somos como sociedad y como personas, de lo que vemos, de nuestra imaginación también, y el arte representa eso. Uno no puede dibujar o plasmar algo que no haya visto antes, que no lo haya pensado, que no lo haya imaginado, y por eso para mí son tan interesantes estas pinturas. Creo que ahí respondo tu pregunta y es que claramente uno no se va a esforzar tratando de diseñar algo muy extraño, sino que todas las cosas que plasmamos pues tienen también algo de realidad, Camilo. Pero bueno, vamos a continuar porque tenemos muchas imágenes. Aquí está la siguiente, que esta a mí me encanta, es una de mis imágenes favoritas, porque además estas figuras parecen repetirse en otras pinturas. ¿De qué se trata esta, Camilo? Sí, esta pintura, esta como tal ya es pintura. Esto es un grabado de un texto, de un manuscrito francés que se conoce o se denomina como Annales Lauracenses. Es un manuscrito del siglo XII, el cual nos menciona un conflicto, una batalla, que como cosa rara el ser humano siempre, en batallas, en guerras, sobre los sajones y Carlomagno. En este momento, antes de contar la historia, me parece muy chévere, muy interesante, que como tú lo mencionabas, yo que soy profesor de sociales e historia, en los colegios normalmente lo que es sexto y séptimo grado se menciona lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Carolingio, un tema que es, entre comillas, como muy harto para algunos, que da pereza, pero ¿qué ocurre? Este manuscrito, que es Annales Lauracenses,
pertenece a lo como yo te mencionaba, al conflicto entre los sajones y Carlomagno, ya que Carlomagno quería pues invadir y controlarlos, todo este cuento, y pues ocurrió una batalla. Ocurrió una batalla en el año 776 y cuando estaba transcurriendo este acontecimiento, esta batalla, los sajones mencionaron que observaron en el cielo y como aquí nuestros oyentes estarán observando estas figuras que no tenían ninguna explicación y para ellos, o sea, los sajones lo interpretaron como una señal divina y decidieron retirarse de la batalla. Ellos pensaron que quizás era Dios que estaba de su lado, que los estaba apoyando y por eso se retiraron en ese momento de la batalla y dejaron plasmado en este manuscrito este acontecimiento tan extraño que se vivió en el año 776. Pero entonces, Sí. volvemos y debatimos. ¿Por qué la forma es circular, como si fuera como metálica? Digamos, el de la mano derecha, que es la persona que tiene como una corona, podemos observar que tiene forma como más, ¿cómo decirlo? Cuboide, y en cambio el Una otro es como forma si más alargada. sí, exacto, y el otro tiene una forma totalmente diferente y fueron objetos que vieron estos personajes en el año 776. Ahora aquí yo quiero hacer una reflexión y como yo lo mencionaba en la universidad cuando estuve dando clase, ¿por qué se nos mencionan algunos acontecimientos históricos importantes y por qué otros no? En este caso, si yo estoy en un colegio, siempre, y tú le puedes preguntar a cualquier profesor, no importa si es un profesor de hace años o moderno, te va a decir, en sexto, en séptimo, vamos a hablar sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, sobre el Imperio Carolingio, y ya, Carlomagno, Imperio Bizantino y nada más. Pero ¿por qué no se nos habla sobre este manuscrito? Mira, que es bastante importante y muy interesante para debatir. Pues, ¿qué observaron estas personas, este pueblo de los sajones, en el año 776? Claro, volvemos a lo mismo. Esta imagen nos da para cantidad de interpretaciones. Muchos dicen que es que ay, simplemente se trataba de un meteorito, de un cometa, de un fenómeno natural, pero incluso hay otros textos que han llevado a colación esta figura, esta pintura, y se dice claramente lo siguiente. La gloria de Dios se manifestó encima de la iglesia de la fortaleza. Aquellos que estaban observando en la plaza exterior, muchos de ellos siguen vivos hoy, dijeron que vieron algo que parecía, atención, dos grandes escudos llameantes de un color rojizo que se movían alrededor de la iglesia. Y esto lo explica precisamente uno de los autores de esta pintura y está relatado en una de las memorias históricas durante el reinado de Pipinio el Breve y Carlomagno. Entonces es muy interesante porque, claro, al describir esto como escudos llameantes y por eso también se pueden ver como las punticas que tiene la figura de la mano derecha, esto lo que representaba era precisamente ese fuego del cual estaba rodeada esta esfera tan particular y lógicamente era un fenómeno que las personas en ese momento no podían definir ni concretar con exactitud y por eso muchos otros que no creen en el fenómeno ufológico simplemente dicen, eso fue un meteorito que pasó y lo relacionaron con este fenómeno y por eso están plasmados en esta pintura. Sea un meteorito, sea un ovni, lo curioso y lo interesante es que este tipo de fenómenos están desde tiempos que no podemos ni siquiera imaginar, que están plasmados en libros que nos cuentan la historia, que como decía Camilo, lo curioso también es qué parte de la historia nos cuentan y por qué se quedan guardados algunos detalles que pueden ser muy interesantes para el análisis, no solo de este tipo de fenómenos, sino también de la humanidad. Entonces, vamos a continuar, Cami, esta que a mí me parece fabulosa y súper interesante. Es una de las pinturas, de mis pinturas favoritas. Cogí esta imagen porque si la vemos simplemente en el cuadro, va a ser muy diminuta la figura que estamos destacando en el cuadro rojo. Ya cuando se destaca, se puede ver
un pequeño objeto en forma un poco alargada. Esta no es tan esférica, tan redonda, sino más bien en especie de platillo volador, que es como conocemos también alguna de estas figuras. Expliquémosle a la gente que está conectada aquí de qué se trata, Cami. Sí, esta pintura religiosa se conoce como la Madonna y el Niño, o la Madonna y el cuadro del niño. Bueno, actualmente está expuesto en el Museo Vecchio de Florencia, en Italia, y este cuadro, como tú muy bien mencionabas, tiene algo de particular, y es que no se sabe muy bien a quién pertenece o quién lo pintó. Hay tres personas que quizás son los responsables de este cuadro, y te los voy a leer textualmente y a los oyentes, y se cree que el primero puede corresponder a Sebastiano Mainardi. El segundo autor que se cree que puede pertenecer es a Jacobo de Celay, y el tercero, que es muy descabellado, que casi nadie cree, mencionan que sería una obra perdida de Leonardo da Vinci, pero pues lo han descartado totalmente. Los que más tienen como fuerza son los dos autores que mencioné, porque como tal no se sabe quién lo pintó. Lo que se sabe es que efectivamente es antiguo este cuadro, y como tú lo mencionabas, ¿qué ocurre con esta pintura religiosa? Como nuestros oyentes estarán observando, al fondo, en el cielo, se ve este objeto volador no identificado, y que, si pueden verlo más tarde o en este momento, nuestros oyentes, en este mismo cuadro, en la parte baja del objeto, se ve una persona que aquí no se alcanza a ver, pero se ve una persona que literal Sí, tiene su nos quedó mano tapado así. aquí, Cami. Ajá. Nos No, no hay quedó ningún. tapado, pero está justo como donde empieza el cuadro rojo. Hay una persona que observa ese objeto como en una montañita. Correcto, sí. Y lo curioso es que se ve la persona, o sea, el pintor que hizo esto tuvo el detalle de hacer a la Virgen, al niño, y aparte pinta este objeto y pinta a la persona como tú muy bien las describes, que literal en el cuadro se ve que la persona está con esa postura mirando al cielo, y si no estoy mal, creo que también pintó un perro, un animal que está al lado de esta persona, que podemos Sí, decir que es hay una quizás, mascota también. Hay una ajá, mascota. sí, correcto. Podemos decir que quizás es un granjero, un campesino, además una persona cercana que observó esto en el cielo. Y lo curioso es que este objeto tiene colores verdes y amarillos totalmente alrededor de este objeto. Entonces podemos decir que algo observó esta persona y lo dejó plasmado este artista, que curiosamente no se sabe a quién corresponde. Solo se sabe que es bastante antiguo, que el cuadro no es que sea algo actual, sino es antiguo, y que se cree que son a estos dos pintores, pero pues no han logrado determinar a cuál corresponde. Entonces encontramos que, como tú lo mencionabas, ya hay objetos voladores no identificados en la antigüedad, pero casi no se le da la importancia como hemos mencionado. Así es, Camilo. Es bien interesante lo que podemos encontrar en estas figuras porque nos abre también la mente a una cantidad de interpretaciones que podríamos hacer precisamente con ellas y sobre todo pues para entender qué era lo que veían estas personas que lo que hacían era precisamente retratar lo que estaban viviendo en su época y tratar de también de entender un poco el contexto en el cual vivían, ¿no? Estoy aquí, Camilo, tratando de bajar la imagen completa para poder mostrarle a las personas que nos ven el resto de la imagen porque ahí nos queda corta. La hice así para poder resaltar precisamente la figura del objeto, pero ustedes van a ver aquí en este momento lo interesante que es figura, porque nos muestra precisamente a esa persona que está ahí observando ese pequeño objeto y que además es muy interesante la forma incluso en la que está observando porque tiene la mano como en la frente, mmm, visualizando muy bien el cielo y tratando de entender de qué se trata esto, Camilo. ¿Qué más podemos decir de esta figura mientras tanto, Cami?
Sí, pues mira, aquí algo particular que toca mencionar es que, bueno, estamos viendo que hay fenómeno ovni muy involucrado al fenómeno religioso, y es que, Ujú, ya que lo recuerdo, antiguamente la representación de los ángeles se hacía de una forma humana, o sea, lo humanizaban y lo hacían ver qué hacían a los ángeles. Pero si encontramos las descripciones de Ezequiel, mostramos que los ángeles son totalmente diferentes, y hasta el propio Ezequiel menciona que están los ángeles, los serafines, demás categorías angelicales, y ujú. mencionan que estos seres, ninguno, pero ojo, ninguno tendría la forma humana como se ha representado a lo largo del tiempo. Es Es más, cierto. estoy casi seguro, es que no me acuerdo cuál de los dos profetas es, creo que es Ezequiel, que menciona que uno de estos ángeles literal tiene forma como geométrica, que menciona que es como un círculo, como si fuera como un aparato metálico con varios ojos que está en el cielo, y que literal cuando llegaban estos seres le mencionaban a las personas que no tuvieran miedo porque la forma era bastante extraña y podía aterrar a las personas. Entonces aquí Eso es un encontramos, tema muy interesante, es un tema muy interesante porque hay que entender una cosa y es que el arte también nos ha romantizado un poco los fenómenos. ¿Y a qué voy con eso? Que si uno se va a los textos sagrados, la descripción, por ejemplo, de los ángeles, como muy bien tú lo decías, son seres que al uno leer esa descripción, pues simplemente parecen ser aterradores. Figuras redondas con muchos ojos, mucho brillo, brillos que parecen ser una cantidad de tentáculos, o algunos con muchas alas gigantescas que nada tiene que ver con las figuras de los ángeles que nos venden, pero hay que entender también que esto es un poco, viene del arte, del romanticismo y también de la religión, porque no puedes vender una figura angelical que parece realmente un monstruo. Entonces es bien interesante, eso es un tema que podemos quizás tratar después para tratar de entender también cuál es la descripción más acertada, o mejor, la descripción que está en los libros sagrados acerca de los ángeles. Ahora sí, aquí tenemos la imagen, la voy a poner full pantalla, Camilo. En la parte derecha de sus pantallas pueden ver ahí con claridad también ese señor que parece claramente tener la mano en su frente y observar esa figura que está en el cielo, y más adelantico de él hay una pequeña figurita que se ve ahí, quizás no se nota mucho, pero es una especie de animal con características más bien de perro, que está ahí acompañando a esa persona que observa. Y volvemos aquí a analizar lo que decía Camilo, y es que definitivamente en las figuras religiosas este tipo de fenómenos parece repetirse constantemente. Vamos a continuar, queríamos hacer esa pausa para que vieran completa la imagen porque es muy interesante. En la anterior solamente se destacaba el objeto, pero aquí es bien interesante poder ver también como la figura que lo acompaña. Y a continuación vamos con esta, Cami, que sí que es sorprendente, y aquí hay una característica diferente a todas las que hemos visto, y es que parece que de ese objeto que está en el cielo descendieran una especie de rayos. ¿De qué se trata? pues esta pintura la realizó un holandés conocido como De Gelder, la pintó en 1710, y él menciona que, bueno, la pintura se conoce como el bautismo de Cristo, y menciona que algo en el cielo pues estaba como bendiciendo pues a Jesús. Algunos expertos han mencionado que simplemente se trataría como de su Padre, en este caso Dios, que sería como el Espíritu Santo que lo está bendiciendo, pero volvemos y hablamos de lo mismo. Como estarán observando las personas, este objeto que está en el cielo tiene una forma esférica, y no es que sea una nube, porque si vemos, aunque se ve un cielo como oscuro, como nublado, podemos ver muy bien la diferencia entre las nubes que están y este objeto en particular, que está como destilando estos rayos, esta luz, pues a Jesús. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros nos remontamos a la historia, como hemos venido hablando, encontramos que hay diferentes libros apócrifos, diferentes manuscritos sobre la vida de Jesús,
algunos que son bastante turbios, por así decirlos, que no lo reconoce la Iglesia Católica y se mencionan que Jesús tendría, entre comillas, como poderes, que él quizás no era humano, ya que hacía estos milagros, pero si lo analizamos desde una manera crítica, desde un pensamiento crítico, a ver, una persona que literal cura a otra o que hace que vuelva de los muertos o que le cura una enfermedad, es una persona que tiene un don, que tiene pues un superpoder, lo digo con mucho respeto, y esto lo podemos encontrar reflejado en las películas, en las series de cómics, de superhéroes, porque son personas elegidas que tienen un don, que se vuelven héroes o villanos. En este caso encontramos que Jesús, que por sí su nacimiento ya fue bastante extraño, porque pues como ya todos conocemos cómo nació él, encontramos que quizás es un ser que no sea netamente humano y que simplemente estaba bendecido, por así decirlo, con algún don, pues para hacer todo lo que él hizo y se ve reflejado con esto, que encontramos algo en el cielo totalmente esférico y que lo estaba bendiciendo, que le está tirando rayos y quedó reflejado en este cuadro de 1710 por Gel Elder, que es holandés. Así es, Camilo. Muchos historiadores han relacionado este cuadro del bautizo de Cristo, asegurando que el artista se inspiró en el texto bíblico de Mateo 3:16 del Nuevo Testamento, donde dice exactamente lo siguiente: los cielos se abrieron y al Espíritu como una paloma, y el Espíritu como una paloma descendió sobre él, y que por eso esos rayos lo que representan es precisamente el Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo, el arte es una interpretación de hechos, sucesos y de la vida y de la cotidianidad. Entonces es bien interesante porque siempre nos han hablado del Espíritu Santo representado en una paloma, pero quizás no puede ser eso. Volvemos al mismo tema que hablábamos anteriormente del asunto de los ángeles, cómo la gente hace su propia interpretación de algunos fenómenos o particularidades, pero pues si nos ponemos a investigar un poco más, pues podemos sacar muchas más conclusiones. Recuerden que aquí lo que hacemos es expandir nuestra mente para entender precisamente desde otro punto de vista todos estos fenómenos que suceden. Continuamos con otra pintura, Cami, y es esta. En la parte superior parece precisamente también haber una figura ovalada que extiende un poco un rayo amarillo y que pega como en la columna de esta casa o de este castillo. ¿De qué se trata esta? Esta pintura es del año de 1486 y la representa Carlo, se me olvidó el nombre, ya te digo, se llama Carlo Crivelli, que fue un pintor, y como tú muy bien lo mencionabas, él está reflejando cómo sería supuestamente el momento donde pues la Virgen María quedaría, digamos, de cierta manera pues embarazada debido pues al nacimiento de Jesús. Entonces se refleja en el cielo este objeto volador pues y no identificado que está como estarán observando, como tirando como un rayo, como una luz sagrada y que está impactando directamente a la cabeza de pues, la Virgen María. Ahora, ¿qué ocurre? Ya que lo recuerdo muy bien, si nosotros nos vamos hacia las culturas antiguas, quizás civilizaciones en África, en Centroamérica, Suramérica, encontramos que hay un pueblo africano que se llama los Dogones, los cuales también representaban a sus deidades, a sus dioses, de una forma bastante extraña, ya que su característica pues no era humana, sino era de forma reptil, y lo otro es que mencionaban que ellos venían de las estrellas en discos o en esferas. Ahora, estamos hablando de los dogones, que es una cultura africana. Ahora nosotros hoy en este nuevo programa estamos hablando sobre cuadros religiosos, sobre textos, y encontramos que estos cuadros religiosos o estos textos también representan, y como acá están observando, formas circulares en el cielo, que es muy claro, y qué pena contigo, Joana. No sé si se podría ampliar un poquito más o hasta ahí da para explicarles un pequeño detalle. Bueno, a ver, no, Cami, No, hasta ahí lo podemos ver. vale. En el cielo, bueno, como estará observando tú y nuestros oyentes,
está este disco circular y en la parte de arriba del disco se ve como unas aves o unas palomas, no sé si observas, y se ve Sí, en totalmente la parte diferente. superior derecha que parece como un pavo real. Correcto. Entonces encontramos que este artista o estas personas con el paso del tiempo ya identificaban pintar un pavo real o un ave o una paloma y por qué hacerlo de forma esférica. Y ahora lo otro, como están observando, es un cuadro hermoso que literal tiene muy buenos grabados de la fachada de la casa, de las personas, o sea, son detalles tan perfectos que no creo que simplemente harían un círculo por hacer, o sea, por Dios, aquí están observando algo esférico que estaba en el cielo. Es bien interesante una cosa que Cami, y quiero repetir la anterior del bautizo de Cristo, porque si pensamos en esta representación y la que acabamos de ver, que como muy bien nos explicabas, representa el día en que el Espíritu Santo le anuncia a María que va a quedar embarazada de Jesucristo, del Salvador, es la anunciación. Es muy curioso que ambas pinturas, que son de diferente año, de diferente autor, representen de esta manera circular y con brillo al Espíritu Santo. Y volvemos a lo que les decía anteriormente, cómo podemos interpretar los fenómenos, cómo estos artistas que se distancian entre tanto tiempo imaginaron a ese Espíritu Santo. Quizás para ellos poder dibujar esto, escucharon a ciertas personas, leyeron algunos textos y por eso precisamente coinciden con esa forma circular y con esa luz que plasman en estas pinturas que representan, vuelvo y les digo, en las dos ocasiones al Espíritu Santo. Y me parece muy curioso eso, Camilo. No sé si a usted también le parezca un poco interesante ese análisis. Claro que sí, o sea, totalmente tú diste en el punto de esta charla, de esta tertulia, y es más, en este momento yo sé que algunos de nuestros oyentes estarán diciendo como simplemente son el Espíritu Santo y lo representaron circular y ya, no le busquen problema, no le busquen conspiración, es arte y ya, pero ya para terminar, no sé si tú subiste la imagen de la crucifixión de Jesucristo para hablar un poco de esa, que esa es bastante interesante y tiene una representación muy curiosa. No sé si la tendrás a la mano para explicarles un poco más a los oyentes el porqué, la Ya importancia de estos estamos aquí fenómenos. buscándola. Bueno, mientras tú la buscas, esa se llama la crucifixión de Cristo y está en Georgia, en una catedral de Georgia. ¿Qué Sí, ya ocurre? sé cuál es, ya la voy a buscar. Si quieres verla explicando mientras tanto, Dale. aquí ya la tenemos, ahí la tienes. Muchas gracias. Entonces, como estamos observando en esta pintura, y si recuerdan muy bien, cuando hablamos sobre el manuscrito Annales Lauracenses, la figura que creo que está a la mano izquierda, no me acuerdo ya en qué parte estaba, tiene mucha similitud a esas dos pinturas que están a mano derecha y mano izquierda de Jesucristo, que tiene prácticamente esa forma como circular en la parte de arriba y con puntas en la parte de abajo. Entonces nosotros dijimos como, hey, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué encontramos que un manuscrito tan antiguo describe un objeto volador tan extraño y ahora encontramos que en la crucifixión de Cristo, que este cuadro que estarán observando actualmente está en una catedral de Georgia y pues se puede visitar y que es bastante extraño, que no tiene explicación, que es muy antiguo y describe estos acontecimientos una vez ocurrió la crucifixión de Jesucristo y como estarán observando, lo otro interesante es que estos objetos que vio este personaje o estas personas los describen con dos colores distintos. Podemos ver uno rojo y el otro es azul. Y no significa que que se le haya acabado el color por el paso del tiempo, porque encontramos que la pintura como tal está exactamente bien en esa parte. O sea, los colores son distintos y así lo pintaron y se esforzaron en representar estos objetos voladores no identificados. Y también, curiosamente, mira, antes que naciera Jesús, encontramos que un objeto volador no identificado estaba en el cielo.
y en su muerte, ahí también encontramos estos objetos voladores no identificados. Esta pintura es un cuadro bizantino que corresponde al periodo más o menos del siglo IV al siglo XV. Entonces encontramos que es bastante antiguo, o sea, el siglo IV fue hace ya bastante tiempo y ya estaban representando estos objetos en el cielo. O sea, es un cuadro muy, muy chévere y que causa polémica para algunas personas. Así es, Camilo, son figuras muy interesantes de analizar. Volvemos a lo mismo, sé que estoy un poco repetitiva, pero hay que entender que la interpretación de los fenómenos pues depende también un poco de la época, depende también un poco de quién los haga, pero lo interesante aquí es que esas figuras se asocian con lo que hoy nosotros podemos identificar o que nos han explicado como objetos voladores no identificados, y es bien interesante poderlos encontrar desde textos tan antiguos como figuras y pinturas, sobre todo que representan la religión y el pasar de la vida de Cristo también, porque como nos decía Camilo, hay una en el que se ve a María desde que le anunciaron que iba a quedar embarazada del Salvador, otro donde está María con el niño, en fin, una cantidad de figuras que nos hacen pensar que este fenómeno no es nada nuevo, al contrario, es bastante antiguo y que lo podemos interpretar como mejor nos parezca, analizarlo, pero sobre todo abrir un poco nuestra mente para entender este tipo de fenómenos que suceden. Cami, ya se nos va agotando el tiempo, nos quedaron faltando muchas otras pinturas, pero ¿qué conclusión tienes respecto a estas que pudimos analizar? Pues a modo de conclusión, te hago una pregunta a ti y fue una pregunta que les compartí a mis estudiantes en la distrital y es, si yo te hago, bueno, el siguiente relato, dime qué personaje histórico fue ordenado para que construyera un arca, para que colocara dos animales de diferente especie, macho y hembra, y todo porque iba a llegar un gran diluvio universal. ¿Tú a quién mencionas? A Noé, el arca Pues de Noé. Pues déjame decirte que no es Noé. Perdí el Y, examen, ay Dios mío, ¿por qué? y así mismo pasó con mis estudiantes ahí en la Distrital. O sea, literal, tenía un grupo de 20 chicos y así rápidamente todos mencionaban Noé. Y yo les dije, no es Noé, estoy mencionando a Atrahasis, que es un personaje de la cultura sumeria, si no estoy mal. Estoy mencionando a Siusudra, a Ugnapistun, que son tres personajes que pertenecen a Sumeria, a Babilonia, al pueblo acadio y finalmente a Noé. Entonces encontramos que son tres personajes que fueron anteriores a Noé, que el relato de ellos mencionan que hicieron exactamente lo mismo. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué puedo decir? Que la historia oficial lamentablemente guarda o censura algunos acontecimientos y los manipulan para que el ser humano no se cuestione. Vuelvo y lo digo a las personas, el Noé bíblico no fue el primero ni fue el único que construyó el arca. Ustedes pueden buscar en las tablas sumerias, que son reales, que están traducidas, y encontramos que está Ugnapistun, Siusudra y Atrahasis, que fueron personajes que hicieron un arca, metieron animales y todo porque iba a llegar un gran diluvio universal. Entonces ahí está la reflexión, que la historia no es esa historia tan real como se cree. Aprendí un dato nuevo aquí en esta clase de historia, como siempre, con Camilo Manjarres. Gracias, Camilo, por acompañarnos aquí en Ventana al Misterio. Recordémosle a la gente en redes sociales para que puedan ir a seguirte. Claro que sí, pueden seguirme en YouTube como están observando Misterio con Doleo, Real Piso Oscuro. Ahí publico contenido de misterio, todo el misterio que pueda haber. En este mes de octubre voy a hacer un especial sobre temas bizarros, sobre asesinos. Y en Instagram me pueden seguir con el mismo nombre como Misterio con Doleo, Real Piso Oscuro. Ahí sí subo fotografías sin censura de todos los temas bastantes bizarros. Temas que a todos nos apasionan, así que ya saben, vayan a buscar a Camilo Manjarres porque tiene unas historias muy interesantes, además nos pone a pensar un poquito, nos hace pequeños quiz ahí, entonces podemos aprender mucho con él. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí conectados nuevamente en Ventana al Misterio, recuerden dejar todos sus comentarios, si quieren una segunda parte, porque como les dijo Camilo,
hay muchas otras pinturas que podríamos analizar, pues entonces espero sus comentarios y miramos a ver si hacemos una segunda parte o si van al canal de Camilo, ven algún tema que les interese y lo quieren ver aquí en Ventana al Misterio, pues también esperamos sus comentarios. Recuerde suscribirse a este canal, seguirme en mis redes sociales como @yarenasb, se me olvidó hasta mis redes sociales como @yarenasb. Y por hoy cerramos esta ventana al misterio.